Pues este día vamos a ver el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que es el Sermón de la Montaña. Si ustedes se recuerdan, en la primera sesión que tuvimos, les decía que el Sermón de la Montaña es prácticamente el centro, lo más esencial del Evangelio de San Mateo, que es el camino que Dios nos ofrece para morar en el cielo, en la vida eterna, para gozar de la presencia de Dios. Así es que yo les pido que estos 3 capítulos, que son muy importantes, ¿verdad? La parte así teológica, pues es lo que vemos acá. Y yo confío en que ustedes en la semana tomen este estudio como parte de la oración, porque es en ese tiempo que ustedes van a tener para poder meditar, para poder reflexionar, para poder saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. Siempre que también cuando hagan una exposición, ¿verdad?, de un tema, háganlo a título personal, porque no podemos hablar por los demás. Por ejemplo, a mí me dice la palabra de Dios tal cosa. No decir nosotros tenemos que cambiar, porque ya hablamos en plural y no necesariamente todos tienen la misma idea o el mismo sentimiento. Pues cuando se hace una exposición o una reflexión en cuanto a las Sagradas Escrituras, se hace a título personal, lo que Dios te deja a ti, lo que Dios te pide a ti, el compromiso que tú quieres adquirir como hijo de Dios o como bautizado, etcétera, ¿verdad? Lo que a mí me deja la lectura. Así es que vamos a empezar, como siempre, con la oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después o mañana. Ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad, de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Amén. Esta oración al Espíritu Santo es de San José María Escrivá, el fundador de los Opus Dei. Como les envié en el último email, este día vamos a necesitar con nosotros las Sagradas Escrituras. Así es que tengan con ustedes su Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica para poder reflexionar un poquitito. Una de las preguntas que nos quedó en el tema anterior era ¿qué significa el reino de los cielos? Muchas gracias a los que me enviaron las respuestas. La verdad es que todas estuvieron muy acertadas. Y el punto de todo esto es hacerlo vida, es vivirlo. En los evangelios, mucho de la predicación de Jesús habla del reino de los cielos o el reino de Dios, especialmente en las bienaventuranzas. Por ejemplo, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, cualquiera puede pensar, bueno, el reino de los cielos es el cielo. El catecismo nos enseña en el numeral 543, si lo tienen ahí a la mano, ¿verdad? Se los voy a leer. Dice, todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo
Los que escuchan, por favor, podrían poner en silencio sus eh, computadoras para que para que estemos en silencio. Las palabras de Dios, la palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. Primero, entender el contexto que se da a la predicación de Jesús en los tiempos de él. En muchas ocasiones Jesús dijo, yo he sido enviado a la casa de Israel a predicar a la casa de Israel. La situación era de que el pueblo de Israel, después de la liberación, se volvió infiel. Y muchos, no todos obviamente, y muchos aún conociendo a Dios, sabiendo que Dios los había sacado de la esclavitud, decidieron rechazarlo. Por eso el anuncio llega primero a los judíos, ¿verdad? Y luego pues a todas las naciones, como dice Jesús. Ahora, traerlo esto al contexto nuestro, el pueblo de Israel somos nosotros, el pueblo bautizado, los que hemos acogido la fe por medio del bautismo, por los que hemos sido confirmados también. El mensaje de la salvación llega a nosotros primero, porque nosotros conocemos la fe, conocemos a Cristo, no hay una ignorancia. Entonces, una persona que desconoce a Jesús es muy difícil que lo pueda acoger. Por eso dice también Jesús muchas veces, la mies es mucha y los trabajadores son pocos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no conoce ni sabe de Jesús. Y el número 544 dice, el reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Fíjense bien que aquí no se refiere pobres económicamente o pobres de dinero, sino que la palabra pobre en el contexto bíblico se refiere a los humildes, aquellas personas que aunque sean, por ejemplo, el caso del soldado que le dice a Jesús que llegue a curar a su sirviente y le dice Jesús, vamos, y el soldado le dice, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Este era un hombre con mucho poder de dinero, autoridad y todo, pero era un pobre porque era de corazón humilde. Ese es el contexto de los pobres, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo. Y continúa el catecismo. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús desde el pesebre hasta la cruz comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más, se identifica con los pobres de toda clase y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Entonces, el reino de los cielos pertenece a aquellos que escuchan el mensaje y transforma su vida. Vivimos en un tiempo que escuchamos el mensaje, la gente, la sociedad escucha el mensaje y no lo acoge. A eso se refiere el catecismo y a eso se refiere el reino de los cielos. El reino de los cielos no se gana a la hora de la muerte. El reino de los cielos lo tenemos hoy, cada día, cada segundo, cada minuto. Ya cuando pues nos llamen a la presencia de Dios, vamos a ser juzgados. La gente, pienso yo, es mi opinión, no cree en el infierno. ¿Por qué? Porque si creyéramos, y hablo en general, el mundo viviría de otra manera, fuéramos diferentes. Así es que si quieren tomar sus Biblias, por favor, y buscamos la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice,
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, de acuerdo a lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios, el reino lo encontramos aquí en la tierra a diario. Estamos diciéndole a Dios, quiero morar contigo en la eternidad, y eso se muestra en la manera que uno vive su vida. Y esta es una verdad que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo? No sabemos. Hay otra lectura también que es del libro del Apocalipsis. Por favor, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, capítulo 20, del 11 al 15. Se los voy a leer. Recuerden que este libro es un libro de imágenes, de figuras, es un libro profético, de apocalíptico, por eso se llama libro del Apocalipsis. Y es del apóstol San Juan. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dos cosas. El Hades es el infierno. Cuando se habla de muerte en las Sagradas Escrituras es la condenación, es el infierno. Y segundo, esta es la muerte segunda, es la parusía, es la segunda venida de Cristo. Como sabemos, Cristo va a venir nuevamente a juzgarnos, a los vivos y a los muertos, pero va a venir en gloria. Entonces, el libro del Apocalipsis ya habla de que muchas personas se van a condenar, ¿verdad? Así es que el reino de los cielos es el mensaje que Cristo predicó y que la iglesia continúa en este tiempo. Y cada persona lo acoge. Y al acogerlo, este mensaje transforma a la persona. Pero no podemos, una persona no puede ser igual después de recibir el mensaje. Tú no puedes ser la misma persona después que recibes la Eucaristía, porque la Eucaristía debe de transformar a la persona. Es una lucha de todos los días, sí lo es, pero es una lucha diaria. Mañana no sabemos. Por eso es importante nada más pensar en el hoy. ¿Qué pasaría? Pensar en la pregunta o hacerte la pregunta, si yo muero hoy, Señor, ¿hacia dónde iría? ¿Verdad? Yo creo que es una pregunta muy valedera. La salvación es un regalo de Dios que Dios lo da a quien quiere, pero también de acuerdo a la manera que uno quiere vivir. Y si la persona no quiere vivir con Dios aquí en la tierra, mucho menos va a querer vivir con Dios en la eternidad, porque en la eternidad no hay otra cosa más que hacer que alabar a Dios. Entonces, ese es el reino de los cielos, ese es el mensaje urgente que escuchamos cada domingo en la Sagrada Eucaristía, ese es el mensaje urgente de Cristo, que debemos de entender primero que el pecado, cuando decidimos pecar, como se los dije en la sesión anterior, cuando escogemos pecar, porque nadie te obliga a pecar, rechazamos el amor de Dios y adoramos al demonio. Bueno, esta es la parte del reino de los cielos. El segundo tema que quiero traer yo el día de hoy a ustedes es lo que profesamos en el credo. Más adelantito les voy a dar oportunidad para las preguntas. Ahorita déjenme desarrollar el tema y luego pues hablamos sobre las preguntas que tengan con gusto.
En el credo profesamos y descendió a los infiernos, ¿verdad? ¿Qué significa que descendió a los infiernos? El catecismo nos enseña lo siguiente, miren. En su designio de salvación, Dios dispuso que Cristo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre alma y cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Ese momento se revive cada sábado santo. O sea que cuando nosotros profesamos el credo de los apóstoles, decimos y descendió a los infiernos, cuando Cristo muere, recuerden que muere el viernes en la tarde, entonces su alma va hacia los infiernos. Se conoce por las Sagradas Escrituras y la tradición que Jesús bajó al Seol o al infierno. Como lo ven en la pantalla, la palabra Sheol o Hades es infierno. Y ahí tienen las escrituras bíblicas. Recuerden que esta presentación la van a tener posteriormente. Estas escrituras bíblicas hablan del Sheol, del Hades, del infierno, donde permanecían las almas de los muertos. En aquel lugar estaban todos los santos y justos que perecieron antes de la muerte de Jesucristo y no tenían cómo llegar al cielo. Por ejemplo, los patriarcas, los profetas, los reyes y muchos ellos. Hubo gente muy buena que murió en pecado grave y se condenaron. Entonces, lo que habla la Escritura, según la tradición de la Iglesia, cuando Jesús muere, desciende al infierno y lleva consigo al cielo a todos los que creyeron. En resumen, el sábado santo es una fecha distinta al jueves y viernes santo, porque no ocurrieron acontecimientos visibles en la tierra. O sea, de que, según lo que explica la Iglesia, ¿verdad? Cuando Jesús muere, llega al infierno donde estaban todas las almas, porque no había cielo todavía en ese momento. Algunas personas no creían, no habían creído. A pesar de que fueron justos, pues se condenaron. Entonces Jesús llega a rescatarlos, a los que quieren vivir con Dios. Unos aceptaron y otros lo rechazaron. Para ponerles el ejemplo, cuando la rebelión de los ángeles, ¿verdad? Dios creó a Satanás, pero se rebeló él y muchos ángeles. Sin embargo, de acuerdo a la historia, Dios le da una nueva oportunidad a Satanás para cambiar y él no cambió. Entonces, las escrituras nos hablan de eso, ¿verdad? Y vemos que hay dos lecturas y se las voy a leer. Ahí la tienen. El libro del Apocalipsis, capítulo 1, del 17 al 18. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es lo que habla Jesús, ¿verdad? Que en el sábado santo descendió a los infiernos para rescatar las almas que se habían condenado, incluso los que, porque recuerden que en esa época todavía no había, solo estaba la ley de Dios y muchos no lo conocían, entonces se condenaron por ignorancia, por decirlo así. Entonces Jesús los llega a rescatar. En la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6 dice, porque la buena noticia ha sido anunciada a los muertos, para que ellos, después de haber sido juzgados en la carne, conforme a su condición humana, vivan por el Espíritu con la vida de Dios. Como ven, eso es lo que yo les estoy explicando. Repito, la buena noticia, en el Antiguo Testamento no había Jesucristo. El mundo estaba condenado por Adán y Eva. Dios mandó los profetas. Muchos escucharon, pero otros no los escucharon y gente buena. Entonces, Dios, para dar una nueva oportunidad, incluso a los que habían sido condenados, Jesucristo desciende a los infiernos, ¿verdad? Y los que, ¿cómo fue? Pues no sé, no me pregunten, estoy nada más explicándoles lo que enseña la iglesia y lo que más o menos he entendido yo, ¿verdad?
Unos aceptaron el mensaje de la salvación cuando Cristo llega al infierno y los rescató, como dice Pedro. Dice, la buena noticia ha sido anunciada a los muertos para que ellos, después de haber sido juzgados en la carne, conforme a su condición humana, vivan por el Espíritu con la vida de Dios. Sigamos ahora el otro tema. Les hablaba yo en el tema anterior de que la señal de la cruz es una señal que se encuentra en el Antiguo Testamento, que era ya una tradición hebrea, de tradición del pueblo de hebreos. ¿Se recuerdan cuando Dios manda las 7 plagas? ¿Verdad? Si ustedes han visto la película de los 10 mandamientos con Charlton Heston, ¿se recuerdan aquella plaga donde mata a los primogénitos? Pero le dice Moisés a Josué que marque una cruz de sangre en la puerta de la casa, porque esa cruz es la cruz de la salvación. El diccionario hebreo, como lo ven ahí a la izquierda, ven la imagen es como era la cruz, que se conoce como Tab. La señal o marca en la frente era la última letra del alfabeto, que los rabinos decían que significaba plenitud, ¿verdad? Para nosotros el signo de la cruz, ¿qué significa? La cruz es el símbolo de la salvación de los cristianos, o sea que nos da la plenitud en la vida eterna. En el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 1 al 3, dice, después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y el mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Esta es una profecía apocalíptica. Como les dije, son imágenes, ¿verdad? No voy a entrar en el detalle qué significa porque nos llevaríamos toda la clase del día de hoy. Por ejemplo, los 4 ángeles de pie son los 4 evangelistas. Entonces, los evangelistas son los que anunciaron el evangelio, la salvación, y muchos se condenaron, pero cuando habla no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, es las personas, ¿verdad? Eso se refiere a la humanidad que no escuchó el mensaje. Pero sin embargo hay otros que sí lo escucharon, que son los cristianos, los que llevan el sello en la frente, que es el sello de la cruz. Ahora, ya de una manera más clara lo dice el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9, versículo del 4 al 6 dice, Yahvé le dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y a los otros oí que les dijo, recorred la ciudad detrás de él y herid. No tengáis una mirada de piedad, no perdonéis a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, matadlos hasta que no quede uno. Pero al que lleve la cruz en la frente, no le toquéis. Empezad a partir de mi santuario. Empezaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. Les voy a sugerir que lean Ezequiel el capítulo 9 del 1 al 6, porque ahí describe la procesión de entrada de la misa. Habla de un hombre vestido de lino blanco que lleva la marca, es el sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando iniciamos la misa? Hacemos el signo de la cruz. Entonces, la cruz, como la ven en el contexto de los hebreos, daba la plenitud, daba la bendición, pero se ha ido cambiando por el tiempo, como lo ven. Antes de Cristo lo tienen acá, una cruz, y así ha sido cambiando de acuerdo a
a la lengua hebrea, pero la cruz original, ¿verdad? Es la que nosotros hacemos cuando iniciamos la misa, cuando nos persinamos. Y de acuerdo a los exorcistas también, la cruz es el signo de la cruz, perdón, es un ritual en contra de Satanás. Porque la cruz, fue en la cruz donde Cristo venció la muerte, donde Cristo venció a Satanás. Entonces, el símbolo de la cruz representa la salvación, representa la plenitud, representa donde Cristo salvó a la humanidad. Bueno, entonces, ahora hasta ahorita vamos a empezar el tema, ¿verdad? El sermón de la montaña. Esto es muy interesante y muy bonito, les va a gustar. La montaña simboliza la unión del cielo con la tierra. La imagen de Jesús para los judíos en el monte es el simbolismo de Moisés cuando subió al Horeb. Déjenme decirles, quiero que pongan atención cuando vayan a misa o lean las escrituras, cuando Cristo enseñaba, siempre se subía al monte, a cualquier monte se recuerda. ¿Por qué? Porque era el símbolo de la autoridad. El único que daba en una enseñanza en el monte era Dios. Entonces, por eso la gente lo escuchaba, porque enseñaba con autoridad. Para ellos era la autoridad de Dios, no era porque se subió a una montaña para que lo vieran, no. Era un simbolismo muy importante, ¿verdad? Por eso es que también a veces los escribas y fariseos decían, ¿con qué autoridad habla este si es el hijo de José? Para San Agustín, el sermón de la montaña simboliza convenientemente que Cristo es el único maestro, el solo idóneo para enseñar verdades y las enseña en el monte. Además, enseña sentado, cosa que pertenece a la dignidad del maestro. La imagen de Jesús para los judíos en el monte es el simbolismo de Moisés cuando subió al Horeb. Déjenme decirles, realmente, por ejemplo, en la misa, la predicación, el sacerdote debería estar sentado, no debería estar de pie. Así lo enseña, por lo menos lo enseñaba antes del Concilio Vaticano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el mismo simbolismo de la autoridad de Cristo. Igual es el obispo, ¿verdad? La cátedra donde se sienta el obispo es un símbolo de autoridad. Eso es lo que representa. Cristo no se puso de pie para que lo vieran. Se sentó porque era el maestro y para ellos era autoridad. La unión entre el cielo y la tierra que simboliza la montaña es un espacio sagrado. Es en la montaña donde el hombre, dice San Agustín, tiene que subir para encontrarse con Dios y en la paz de la montaña encontrarse consigo mismo. En el Antiguo Testamento, el monte Horeb o Sinaí es el monte de Dios. El sermón de la montaña es una enseñanza moral de Jesús. Esto es como que te den el examen final para aprobar una materia 1 año y solo tienes que firmar. Realmente Dios nos ama tanto, miren, que nos da el examen para pasar y llegar a la vida eterna. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando iban a la escuela? A mí no me gustaba estudiar, no me gustaban los exámenes. Pues ya te dan el examen, las preguntas, la respuesta y solo tienes que poner el nombre. Si quieres llegar al cielo, practica el sermón de la montaña. Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos. En el capítulo 5, ¿verdad? Las bienaventuranzas, el sermón de la montaña inicia con las bienaventuranzas, luego viene la antítesis de Jesús, Cristo y la antigua ley, ya vamos a ver todo eso, el perfeccionamiento del 5º mandamiento, el perfeccionamiento del 6º mandamiento, el perfeccionamiento del 2º mandamiento, la condenación de la ley del talión y el amor a los enemigos. Entonces, comencemos. Las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios desde Abraham
ordenándolas al reino de los cielos. Responden al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Eso es lo que habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Como lo ven, ahí lo tienen en sus pantallas. Las bienaventuranzas, de acuerdo al Evangelio de San Mateo, se conoce como el nuevo decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos. Es exactamente lo mismo que dijo Dios, solo que Jesús lo dice de una forma más positiva, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen el nuevo decálogo, se refiere a las bienaventuranzas de acuerdo al Evangelio de San Mateo, porque ya vimos que Lucas no lo describe con las 10. Son 10 bienaventuranzas. Recuerden que bienaventuranza significa felicidades, benditos, así como Dios por medio del arcángel Gabriel le dice a la Virgen María, bienaventurada, o sea, bendita eres tú, ¿verdad? Es la misma, es un saludo importante de Dios. El catecismo en el número 1726 dice, las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama, el reino, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina, la vida eterna, la filiación y el descanso que debemos tener. También les dejé de tarea, se recuerdan que leyeran o que meditaran el Salmo 37, porque el Salmo 37 con el Sermón de la Montaña, de acuerdo a Mateo, es una topología. Por ejemplo, si tienen ahí sus Biblias, pues lo pueden leer o si quieren lo vemos aquí en la pantalla. La primera bienaventuranza dice Jesús, felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. En el Salmo 37 aparece, vale más la pobreza del justo que las grandes riquezas del malvado. Felices los afligidos porque serán consolados. El malvado está al acecho del justo con la intención de matarlo, pero el Señor no lo abandona en sus manos ni deja que lo condenen, en el juicio. Esta imagen que tienen, pues lo tomé del libro que estamos siguiendo. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Los humildes poseerán la tierra y gozarán de una gran felicidad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En el Salmo dice, el Señor se preocupa de los buenos y su herencia permanecerá para siempre. No desfallecerán en los momentos de penuria y en los tiempos de hambre quedarán saciados. Los pobres de Yahvé en hebreo significa anawim. Cuando ustedes escuchen esta palabra, en arameo, cuando escuchen la palabra anawim, que es una palabra aramea, significa los pobres de Yahvé. Pero quiero recordarles, por favor, cuando hablamos de pobres, hablamos del contexto no solo de la parte económica, sino que la parte espiritual, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, es que mire, la verdad porque hay un mensaje que dice, qué difícil será para los ricos que entren en el reino de los cielos, pero no se refiere a eso, se refiere a aquellos los que ambicionan demasiado. A eso se refiere los mensajes. Y sigue la tipología con la bienaventuranzas y el Salmo 37. No lo voy a describir todo porque nos vamos a llevar mucho tiempo. Después lo pueden volver a ver o los pueden ustedes estudiar. Pero es interesante, ¿saben? Porque lo que Jesucristo hace cuando predica es citar muchas veces el Antiguo Testamento. ¿Verdad? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en las tentaciones? Básicamente el diálogo entre Jesús y el diablo era del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos, del libro del Levítico, en fin. O sea, de que es muy bonito poder conocer sobre todo el Antiguo Testamento. A las personas conozco a mucha gente que no le gusta mucho meditar el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ya se anuncia el Mesías y le da cumplimiento pues a esa profecía que es Jesucristo.
Ahora, veamos las comparaciones entre Mateo y el Evangelio de San Lucas. Como ven, el nuevo decálogo, ¿verdad? Son 10 bienaventuranzas. La primera lo ven aquí, señalo con el mouse. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Esa es la primera. Bienaventurados los mansos. La segunda. Bienaventurados los que lloran. La tercera. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La cuarta. Bienaventurados los misericordiosos. Es la quinta. Bienaventurados los limpios de corazón. Es la sexta. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Es la séptima. Bienaventurados los perseguidos por causa de justicia. Es la octava. Bienaventurados seréis cuando los injurien y los persigan y digan mentiras y toda clase de mal contra ustedes. La novena. Y la décima, alégrense y regocíjense porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Entonces, este es el nuevo decálogo, es, digamos, la nueva ley que que Jesús establece para el pueblo. Por eso es casi exactamente lo que habla Dios en los 10 mandamientos, es lo que Dios dice, no matar, no robar, etcétera. Jesús le hace un cambio, digamos, más positivo. Lucas, las bienaventuranzas de Lucas son un poquitito diferentes. Recuerden que Lucas se refiere más a la parte material. Recuerden que Lucas era médico, era una persona muy estudiada. Entonces, él no experimentó posiblemente lo que experimentó Mateo. Si ustedes se dan cuenta, Mateo en todo el evangelio habla más de la parte espiritual, de los pecadores, de la salvación, de las oportunidades. No sé si han logrado reconocer eso en Mateo. ¿Por qué? Porque Jesús lo rescata a él, lo saca del pecado. Y posiblemente Mateo también había sido rechazado por la sociedad. Imagínate que te señalen a ti como pecador porque eres recaudador de impuestos. Para ellos era una marca que llevaban. O sea que cuando iban por la calle no decían, mira, allá va Mateo. No, allá va el ladrón, allá va el recaudador de impuestos. Qué terrible que la gente lo llamara así. Nadie nunca le dio una oportunidad hasta que llega Jesús. Lucas, sin embargo, es por su manera de vivir y como él también no tuvo la experiencia de andar con Jesús, presenta las bienaventuranzas desde otro punto de vista, ¿verdad? Por ejemplo, él sí habla, bienaventurados los pobres porque tienen a Dios por rey. Fíjense bien, él habla a los pobres, Lucas sí habla a los pobres de dinero, mientras que Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Ahí van los ricos, pobres, los medianos y todos aquellos que están sin esperanza, aquellos que no creen en Dios, que se sienten desolados, en fin, rechazados por la sociedad. Bienaventurados todos ellos, ¿verdad? También dice luego, bienaventurados los que tienen hambre ahora porque serán saciados. Fíjense lo que dice Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Se enfoca más al pecado, a la parte humana, a la parte espiritual. Y también Lucas, el ay de ustedes, ay, esas son advertencias, pero en realidad son maldiciones. Es como que le digan, ay, tú si haces esto, te vas a condenar y te vas a ir al infierno. Esa es una maldición. Fíjense, dice, ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Ya van a ver lo que les va a pasar cuando tú te infles, que te hablen bien de ti. Eso se llama pride, se llama soberbia. Entonces, Lucas menciona nada más 4 bienaventuranzas, pero también incluye 4 maldiciones, ¿verdad? Recuerden que el autor de las Sagradas Escrituras es Dios y estos hombres fueron inspirados por Dios. Dios quería que su mensaje fuera transmitido de diferentes maneras. Ahora comencemos con perdón, me voy a quedar en esto del anterior, ¿verdad?
con con las bienaventuranzas. Y vamos a ver, ya entramos, ¿verdad?, a la parte de la segunda parte del capítulo 5, cuando Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Estoy seguro que ustedes habrán escuchado muchas homilías y reflexiones en esta parte del Evangelio. Y tal vez todas las interpretaciones son acertadas. Como les he dicho, la parte espiritual les va a tocar a ustedes para meditar. Pero Jesús utiliza esta como una parábola, una metáfora, ¿verdad? La sal de la tierra, para reforzar el carácter o propiedad esencial de un fenómeno. Se refiere a conservar el mensaje que les ha transmitido y lo que han aprendido, de no perderlo por la tentación y por el pecado. Eso es lo que significa la sal de la tierra. Es reforzar en ellos en su carácter. La sal se utiliza para conservar algo, ¿cierto? Entonces lo que Cristo quería es que conservaran el mensaje que habían recibido y que no se perdieran por medio de la tentación y por medio del pecado. Eso es lo que le quería decir. Ustedes son la sal de la tierra. Y luego dice, la luz del mundo se refiere a que lo imiten a Él. Recordemos que a Cristo lo conocemos y lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan, yo soy la luz del mundo. ¿Verdad? El que me sigue no camina en tinieblas. De hecho, en la vigilia pascual encendemos el cirio pascual, que eso representa a Cristo. Para los que ustedes han estado en algún funeral también, ¿verdad? Cuando el sacerdote está incensando el féretro, se incensa también el cirio pascual, porque eso representa la luz de Cristo. Igual en el bautismo, en cualquier sacramento, siempre van a ver el cirio pascual, porque ese es Cristo. Entonces, lo que Cristo les quiere decir a sus apóstoles es que deben de vivir una vida de virtud en santidad, que lo que ellos reflejen ante los demás sea para glorificar a Dios. Y esta lección es para todos nosotros. Por ejemplo, cuando escuchamos que nosotros somos la sal de la tierra, porque la intención de las Escrituras es hacerlo vida, significa que también nosotros debemos de conservar el mensaje y que no debemos de perdernos por la tentación o por el pecado. No debemos desviar el mensaje que hemos recibido. Y número dos, también cuando decimos que Cristo nos dice, ustedes son la luz del mundo, significa que nosotros debemos de ser testimonio ante los demás. A veces escucho yo, sobre todo las parejas, ¿verdad? Que tal vez el esposo se pelea con la esposa y le dice, y para eso vas a la iglesia. Vas a la iglesia y aquí te vienes a pelear, a decir malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ya conocen ustedes toda esa historia, ¿cierto? Entonces esto es igual, ¿verdad? Nosotros no podemos ser de una manera en la iglesia y afuera ser diferentes. Eso es lo que significa ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Bueno, ahorita vamos a continuar y vamos a hablar tienen ahí las Sagradas Escrituras, tienen su Biblia. Quiero que tomen su Biblia, por favor, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Lo vamos a ir leyendo poquito a poquito para poder desarrollar las antítesis. Ya vamos a ver San Mateo, aquí estamos, el capítulo 5. Dice la primera, ¿qué significa antítesis? Tesis significa es algo que se enseñó y ahora Cristo lo está diciendo un poco diferente. Recuerden que Cristo dice, no piensen que he venido estamos capítulo 5, versículo 17. No piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta su última consecuencia. Yo tengo otra Biblia que es la Biblia de América, ¿verdad? Cada quien puede puede cambiar un poquito, pero eso no importa. La primera antítesis, dice Jesús,
No piensen que yo he venido a destruir, bueno, es que es lo que estamos hablando, perdón. La primera es el perfeccionamiento del quinto mandamiento. Estamos en el número 12. Déjenme ver, 17, 19, perdón, el número 21. Mateo 5, 21. Han oído que se dijo a nuestros antepasados, no matarás. Ustedes, para ellos, ¿verdad? Es el quinto mandamiento. ¿Cuál es la antítesis? ¿Qué es lo que Jesús les dice? Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado en la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar. Entonces, la antítesis es la siguiente, que Jesús no se refiere únicamente a matar físicamente, sino que si tú te peleas con tu hermano, no solo tu hermano de sangre, sino que tu hermano espiritual, es como que estés matando a alguien. A eso se refiere el Señor. También podemos matar con la lengua. ¿Verdad? No es algo que debemos de tomarlo literal. Dios no quiere la muerte para nadie. En el libro de la sabiduría, capítulo 1 del 13 al 15, les voy a leer. Libro de la sabiduría, capítulo 1 del 13 al 15. Nada de vida desordenada, eso sería buscar la muerte. No hagan cosas que le acarrearían la desgracia. Escuchen, porque Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. Él creó todas las cosas para que existan. Las especies que aparecen en la naturaleza son medicinales y no traen veneno ni muerte. La tierra no está sometida a la muerte, pues el orden de la justicia está más allá de la muerte. Entonces, la antítesis de Jesús es que la muerte va más allá de matar a alguien así físicamente como lo entendemos. Luego viene el perfeccionamiento del sexto mandamiento. Dice, es el número, 27. Han oído que se dijo a vuestros mayores, no cometerás adulterio. Yo te digo, cualquiera que mirare a una mujer con mal deseo hacia ella, ya adulteró en su corazón. Y luego continúa, que si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecar, sácale y arrójalo fuera de ti. Y si tu mano derecha, la que te sirve de escándalo o incita a pecar, córtala y tira lejos de ti. ¿A qué se refiere eso? No se refiere obviamente literalmente, sino que, por ejemplo, si la persona es tentado porque va a lugares que no debe de ir o ve pornografía o lo que sea, entonces debemos de quitar eso. Si la computadora te está haciendo a ti ocasión de pecado, pues quítala de un lado, ¿verdad? A eso se refiere el Señor, no es que nos quedemos pues sin ojos o sin manos. Si tu mano, por ejemplo, lo utilizas para tomar alcohol, lo que sea, y eso te lleva a pecar, entonces es quitar lo que te afecta a tus sentidos. Eso es el perfeccionamiento, del sexto mandamiento, pero sigue más adelante. El que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, escucha, fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. La unión ilegítima todavía había gente en aquella época que vivían juntos. Entonces no se le podía dar certificado de divorcio porque no estaban casados. ¿Me explico? A eso se refiere Cristo. Luego viene el perfeccionamiento del segundo mandamiento, que es el número 33. También han oído que se dijo a ustedes los mayores, no jurarás en falso, antes bien cumplirás los juramentos hechos al Señor. Yo te digo más, que de ningún modo juréis
sin justo motivo ni por el cielo, pues en el trono de Dios, permítame, en el trono de Dios ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén. ¿Se recuerdan? El segundo mandamiento dice no jurar o no decir el nombre de Dios en vano. Entonces eso es lo que dice Cristo. A veces escuchamos a la gente, mira, te lo juro que yo no dije tal cosa. Te prometo que no hice tal cosa. Eso es lo que Cristo dice, que no lo debemos hacer. También habla de algo muy importante, que si tú le haces una promesa a Cristo, a Dios, eso es sagrado. Y debemos de cumplir la promesa a Dios. Si no, es mejor no hacerla, dice. Luego habla de la ley del talión. ¿Qué significaba la ley del talión? La ley del talión significaba que si alguien de tu familia, por ejemplo, si alguien, perdón, te hacía daño a ti, tú tenías la obligación, porque eso era obligación, de matarlo a él y a toda su familia. Esa era la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si alguien de la otra familia se quería vengar, pues te iba a matar. Entonces, para evitar que te mataran a ti, si alguien te hacía daño, a ti o a alguien de tu familia, era la ley matar a la otra persona y a toda la parentela. ¿Qué les parece? Esa es la famosa ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Y ahí, si quieren, anoten estas lecturas, que no las tengo en la presentación, la pueden estudiar después. El libro del Éxodo, capítulo 21, del 23 al 25. Éxodo 21, 23 al 25. Libro de Levítico, 24, capítulo 24, 18, 20. Levítico 24, 18, 20. Y el libro del Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21. Repito, libro del Éxodo, capítulo 21, del 23 al 25. Libro de Levítico, capítulo 24, del 18 al 20. Y el libro del Deuteronomio, del 19 al 21. Bueno, ahora tengo también unas preguntitas aquí. A ver, déjenme ver. ¿Qué nos pasa? A ver, déjenme ver. ¿Será el reino de los cielos? A ver, aquí estamos. Tenemos unas preguntas de discusión. A ver, dice, ¿cómo seremos juzgados al final? Vamos a salirnos de acá de Stop Sharing. Pero entonces no voy a, perdón. Búsquenme, por favor, Mateo 5, del 21 al 26. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, número 678. Mateo, capítulo 5, del 21 al 26. Y el Catecismo 678. A ver, ¿quién tiene la respuesta? A ver, los que tienen la Biblia ahí. A ver, Mirna Samur, ¿tiene usted la Biblia a la mano? Sí, sí, padre. A ver, dígame cuál tiene, el de Mateo o el Catecismo. El de San Mateo, capítulo 5 del 21 al 26, parece que dijo, ¿no? Dice, ustedes, ¿quiere que lea todo la... Déjeme ver, Dijo dije capítulo 5, 21 1 al al 20. 26. Sí, léalo, Sí, léelo. ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Ajá. El que hay
el que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. A ver, Trata de, entonces, ¿cómo nos van a juzgar? por el amor, Por En el el amor. amor. ¿sí? Pues a mí no me Sí, pareció muy porque, sí, amorosa la porque, lectura. sí, porque si yo tengo amor con mi hermano, no le voy a matar, no voy a a cometer esos actos de los cuales ahorita leía. Entonces, sí es en el amor. ¿Alguien más que quiera? En el perdón, padre, tal vez. Sí. Sí. Oiga, me leyeron la lectura. Creo que En no, la, creo que en no la, leímos la misma lectura. es en la justicia y el perdón. Fíjense, han oído que se dijo a nuestros antepasados, no matarás, Ven, y el que mate será llevado a juicio. Yo no veo aquí donde dice de perdón, no sé de dónde sacaron perdón, el amor y todo eso. La Junta Suprema. perdones A ver, Padre, dígame. en la justicia. según Ajá. nuestros actos. La Suprema. La Junta Ahí Suprema. estamos, correcto. Según nuestros actos vamos a ser juzgados. Claro. ¿Verdad? Muchas veces hemos oído que vamos a ser juzgados por el amor. Eso es eso es una opinión muy personal de algunos santos y está bien, porque el que tiene amor no va a hacer daño a alguien. Pero vamos a ser juzgados por nuestros actos. ¿Verdad? Aquí Jesús es muy claro fíjense, en mi Biblia, en el versículo, déjenme ver, 20, les voy a leer del 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. El que lo llame estúpido será llevado a juicio ante el consejo de ancianos. Y el que lo llame imbécil será condenado al fuego que no se apaga. ¿Qué tal? Vaya. Así es que tengan cuidado cuando digan estúpido, imbécil y se enojen con su hermano. Claro, es una metáfora, ¿verdad? Porque Oiga, padre, entonces, bueno, aquí en esta traducción dice el que se encoleriza. claro, por O eso sea, hay una gran diferencia entre enojo, ¿no? El enojo, yo lo entiendo como una reacción ante una injusticia. O sea, no me acuerdo en qué cita, en qué parte de la Biblia dice, enójate, pero no peques. O sea, hay una gran diferencia entre enojarse y encolerizarse, que es cuando en el pecado de la lengua, ¿verdad? Entonces quieres, pero el enojo colérico ya no tiene control sobre la lengua y entonces ofende, hiere, lastima, todo eso. Entonces, eso es un pecado. sí, mire, Marta, la situación es que la lectura que usted dice, la dice San Pablo, que dice que el enojo no te dure más de 24 horas, porque cuando ya ese enojo, cuando ya eso pasa, llega el odio, el resentimiento y ya llega el pecado. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, el encolerizarse, la reacción al encolerizarse es llamar estúpido, imbécil o rechazar a alguien. Es lo que está mencionando la versión de la Biblia que yo tengo. Porque su Biblia no habla ni dice la palabra imbécil, ni dice estúpido, ¿verdad? Entonces, estamos en lo mismo realmente. Ahora, ¿cómo vamos a ser juzgados? Por nuestros actos, ¿verdad? No tomen tan así a lo light las escrituras, porque siempre hay que meditarla. Al final dice, trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él.
Yo no veo ninguna palabra ahí que diga el amor, no sé qué otra. Está bien, ¿verdad? Es el amor. Yo con amor puedo insultar a alguien. ¿Qué tal? Vaya. No, Con mucho amor te voy a insultar. no, eso ¿Cómo no. que no? No, como un amor insultar, no. Ahí sí, eso sí, no, espere. Mire, los que hicieron el atentado a las Torres Gemelas, lo hicieron porque creían que Dios los había mandado. Vaya. ¿Qué tal? Veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El número 600, ¿qué les dije? 78. 678. ¿Qué dice? ¿Quién tiene ahí el Catecismo a la mano? Sí. A ver, los buenos estudiantes. Sí lo tengo. A ver, ¿quién lo quiere leer? 678. Para juzgar a vivos y muertos. 670. Correcto. Sí, léamelo. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia del amor divino. Jesús dirá en el último día: cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, como ven, la explicación es clara, ¿verdad? Dice ahí, entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno. En nuestro caso ya también no es ignorancia, no podemos decir yo no sabía, no me dijeron, ¿verdad? Porque ya conocemos el mensaje, ya conocemos al Señor. Por eso es muy importante que la manera que uno vive la fe es la que tiene que demostrar ante los demás. Y cuando uno comete pecado, ¿qué hay que hacer? Pues confesarse. Esa es la gracia que Dios nos da. ¿Algún comentario sobre esto? Pero Bueno, entonces, padre, al confesarse como quiera, ahí vamos a tener que pagar por el daño, ¿verdad? ¿A qué se refiere María Teresa? A lo que estamos hablando de que nuestras acciones nos pueden llevar es como vamos a ser juzgados. Y usted dice, va y dices tu pecado y te confiesas y usted nos Sí, limpia, pero ¿verdad? mire, también a veces depende, porque no solo es confesar el pecado y recibir el perdón, sino que hacer reparación del pecado. Por ejemplo, si es contra una persona y ha ofendido a una persona, ¿qué es lo que dice la Escritura? Si tienes algo en contra de alguien, deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Entonces, generalmente en la confesión, cuando alguien, en verdad les hablo y me dice, pues que yo insulté a fulanito de tal, entonces se recibe el perdón. Yo lo primero que le pregunto, ¿y le pediste perdón? ¿Te reconciliaste? Y me dice que no. Entonces, la penitencia es que se vaya a reconciliar con la persona. ¿Me explico? Ahora, eso no quiere decir, fíjense bien, que la otra persona va a aceptar el perdón. Tu obligación es ir a disculparte si tú cometiste el error, si era una falta tuya, una falta mía, yo voy y pido perdón. Si ya lo acepta la otra persona, pues eso, como dicen, esos son otros 5 pesos, ¿verdad? Ya no está en sus manos, usted ya hizo lo que debía de hacer. A eso se refiere. ¿Tienen alguna otra pregunta de esto? ¿O algún comentario? ¿No? Bueno. Padre, en mi Biblia, lo que estoy leyendo aquí, nomás porque es algo diferente al suyo, dice aquí sobre, el pasaje el 22. Y yo me quedé todavía pensando en esto, pero dice, el texto lleva la palabra insensato, que en hebreo calificaba a menudo al renegado de la fe. Jesús se refiere a un modo frecuente de hundir al adversario. Basta con darle tal o cual calificativo para que se adelante. Nadie escucha sus razones ni respete sus derechos.
este tipo de difamaciones que usan también los mismos cristianos procede del demonio. ¿Qué Biblia tienes, Sandra? Tengo por la Biblia latinoamericana, la blanca. Pero está leyendo los comentarios. Sí, el comentario. Está leyendo el comentario. Claro, como les digo, por eso pero el punto central es lo mismo, ¿verdad? Lo importante es entender que vamos a ser juzgados por nuestras obras, ¿verdad? Porque de nada sirve ser amoroso y también ser una mala persona. Mala persona en el aspecto de malas acciones, ¿verdad? Bueno, la otra pregunta que tengo para meditar, ¿en qué momento establece Dios el matrimonio? ¿En qué momento Dios establece el matrimonio? El libro del Génesis, por favor, tomen su Biblia, Génesis 1, del 27 al 35. ¿Quién lo quiere leer? Génesis 1, 27 al 35. Yo. ¿Quién dijo yo? Eva. Evita, qué bueno. A ver, cuéntenos, Eva, ¿en qué momento Dios establece el matrimonio? Léalo despacio y con buena letra, por favor. Y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo serpiente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas, semillas que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Les doy pasto verde para que coman, y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció, fue el día sexto. ¿Le sigo? Sí, gracias. A ver. Sean fecundos y multiplíquense. Porque muchas veces dicen que ¿dónde está en la Biblia el matrimonio? Recuerden que Dios los bendijo. Estamos hablando desde la creación de Dios hasta nuestros tiempos. Las celebraciones matrimoniales han cambiado desde los tiempos de Dios. Entonces, quiero explicarles. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Qué significa eso? Cuando escuchamos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué significa? ¿Qué entienden ustedes ser creados a imagen y semejanza de Dios? Con su espíritu, Padre, con su sentido. Explíquese un poquitito más, por favor. Pues a imagen de Dios, ay, no sé. Alguien que quiera... O sea, con conciencia, nos dio para decidir decisión sí o no. Correcto, bueno. esa es la respuesta clara, miren. Cuando escuchamos que Dios nos creó a imagen y semejanza, no es que, recuerden que Dios es un espíritu, ¿verdad? Dios es un espíritu con alma y razonamiento. Entonces Dios nos creó porque tenemos intelecto y razonamos. Eso significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. No somos como los animalitos. Los animalitos no tienen intelecto, no tienen alma, no razonan. Por eso cuando un animalito pues se muere, el único que se va a ir al cielo es Puma, que lo tengo aquí conmigo, ¿verdad? Pero los animalitos pues no hay un cielo de animalitos. ¿Por qué? Porque ellos actúan por instintos, no se pueden condenar, sería injusto, ¿verdad? Pero nosotros sí. Primero, fíjense. Segundo, varón y mujer los creó.
Entonces, el matrimonio lo estableció Dios de una manera entre un hombre y una mujer. Eso no va a cambiar jamás. Tercero, Dios los bendijo. Esto se llama bendición nupcial. Para los que se han casado por la iglesia, antes de recibir la comunión, en el momento del sacramento, el sacerdote hace una bendición nupcial. Es una oración bien larga. Pues esa es Dios los bendijo. Esa es la bendición nupcial. Y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, y les dio el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio son dos, O sea, que si te la vas, te vas y ya. complementariedad y la procreación. ¿Y si vio que se le salió un pedo cuando hizo el último bollito? Le Por salió favor, aire. señora, ¿podría poner en silencio su teléfono? El propósito del matrimonio son dos, les vuelvo a repetir. La complementariedad, se complementan hombre y mujer. Hombre con hombre y mujer no se pueden complementar porque son iguales. Y la procreación. Y les dice, llenen la tierra, sométanla, tenga autoridad sobre los peces del mar, el cielo, las aves. Y dijo, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas. Entonces, ese fue el primer matrimonio que registra la historia de la salvación. Entonces, cuando alguien les pregunte, ¿dónde aparece la primera boda en las Sagradas Escrituras? Cuéntenle de Adán y Eva. Génesis capítulo 1 del 27 al 35. Y les recuerdo, todo esto ha venido cambiando, obviamente, y dentro de 2000 años, si estamos aquí por estos lados, ¿verdad? El matrimonio y la celebración de matrimonio va a ser totalmente diferente a lo que estamos viviendo. Quería mostrárselas porque es importante también, ya que habla el Evangelio de San Mateo, habla del divorcio, habla del matrimonio, del adulterio también, ¿verdad? Eso es importante. ¿Algún comentario sobre esto? ¿No? Bueno, entonces, seguimos. A ver. Y ahora, el besito de las buenas noches. Y ¡a la camita! ¡A la camita! A dormir. Padre, una pregunta. Qué hermoso. Permítame, Eva, ya le digo. La tarea para la siguiente semana, leer el capítulo 6 de San Mateo, estudiar el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, ver cómo lo presentan los dos. Buscar cuántas peticiones tiene el Padre Nuestro y cuáles son. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica del número 2857 al 28 al 65. Y finalmente, quiero que reescriban el Padre Nuestro. Como si tú le oraras a Dios. Ustedes van a ser Jesús. Quiero que escriban una oración del Padre Nuestro muy suya, muy personal. Entonces, yo quisiera, por favor, los que cuando hagan su tarea, compártanla conmigo. A mí me gusta leer lo que están aprendiendo, sus comentarios. Muchas gracias a todos los que me han mandado sus tareas, sus resúmenes. ¿Verdad? A mí me encanta leerlo. Les voy a pedir, por favor, que me lo envíen. Así es que, sí, Eva, ¿qué iba a decir? Perdón. Mi pregunta es, entonces, ¿qué pasa cuando la pareja se divorcia? ¿Se condenan? No. Pues es una historia muy larga, mija. Depende porque, para comenzar, no existe el divorcio. En la iglesia lo que existe es el anulamiento del sacramento, ¿verdad? Eso es muy diferente de un divorcio. El divorcio existe en la parte legal, en la sociedad, pero la Iglesia Católica no reconoce el divorcio, sino que el anular un sacramento. ¿Qué significa? Le explico.
el día que la pareja se casa, se recuerdan que los sacramentos son gracias invisibles de Dios que se manifiestan por una acción visible desde la iglesia. Se recuerda en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, en todos los sacramentos, cuando se celebra un sacramento, creemos que Dios está presente. Por ejemplo, si alguien se llega a confesar y miente, el sacerdote te puede dar la absolución, pero tú no has recibido el perdón porque Dios no estuvo presente. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, en un matrimonio, a la hora de casarse, ¿verdad? Dios conoce todo. Y en el momento del matrimonio, las personas se ofrecen promesas. Prometo serte fiel en lo bueno, en lo malo, en toda la historia que ya conocen. Sin embargo, cuando se llega se solicite el anular un sacramento, la iglesia sigue un proceso judicial donde dice que uno de los dos mintió a la hora de su boda. Entonces, hubo celebración, pero no hubo sacramento, no hubo gracia, porque Dios no estuvo presente, porque uno de los dos mintió, aunque en ese momento la persona no lo haya hecho con intención, pero como le vuelvo a repetir, Dios sabe y conoce el corazón de las personas. Entonces, si una persona se casa por la iglesia, significa que se ha casado por lo civil, y se divorcia por lo civil, todavía sigue casado por la iglesia. Ahora, usted puede vivir su vida tranquila, ¿verdad? Y si no tiene ninguna relación con una persona y no comete pecado, está en gracia de Dios y puede recibir la comunión. Pero el separarse no es pecado. A veces alguien me dice, Carmen Urueta dice, padre, mi estrellita no se me olvide. ¿Cuál estrellita, mija? No le entiendo. Bueno, ese es el caso, Eva, ¿verdad? Que la persona, al separarse, la pareja, lo que yo le recomiendo a las personas es tratar de hacer todo lo posible para que el sacramento se mantenga. Si ya hay situaciones que son irreconciliables, entonces proceder al anulamiento del sacramento, ¿verdad? Pero lo que Dios le invita es vivir en santidad para no pecar. No sé si le respondí la pregunta. Amén, Padre. ¿Alguna otra pregunta que quiera? Miren, nos estamos llevando mucho tiempo, la verdad. Yo no tengo, espero que no se molesten tanto tiempo, ¿verdad? Yo lo estoy disfrutando estando con ustedes. Yo también. Ustedes también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos con el WhatsApp, Padre? Deme chance para respirar un poquito. Deme esta semana. No se apure, Padre. Lo voy a tener. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a hacer una oración final. ¿Quién nos quiere hacer la oración final? Así rapidito. ¿Un voluntario o voluntaria? ¿No rezan ustedes? Sí. Sí, rezamos. Pues parece que no, porque nadie quiere. A ver. Yo lo voy a hacer. Gloria González. ¿Aló? El Padre, del Hijo y del Espíritu Mi Padre y Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú has venido a nosotros a mostrarnos con tu palabra cosas grandes, cosas buenas, interesantes. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú nos amas mucho y tú nos vas a guiar, Señor, con tu santa palabra para un día llegar a tu presencia, al reino de Dios. Amén. Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
con La su espíritu. bendición de Dios Amén. Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Amén. La paz esté con ustedes. Vayan en paz y que Dios me los bendiga. Pórtense bien. Muchas gracias nuevamente a todos. Amén. Buenas noches a Gracias todos. a usted. Bueno, Gracias a usted.